que quería algo para discutir y como para hacerlo un poco más divertido. Eh, Hay un triángulo, que no sé si lo escucharon alguna vez o lo vieron, que se llama el triángulo de Curry. No sé si lo escucharon. ¿Alguien escuchó algo sobre el triángulo de Curry? Es un No, triángulo raro que a mí me gusta ponerlo como ejemplo. Lo ponía en los cursos de la tecnológica para mostrar cómo a veces, y ahora voy a hablar de interpretación. ¿Qué es la interpretación de los conceptos? Cuando uno hace malas interpretaciones de algo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vieron que para entender y comprender, una vez que uno entendió y comprendió, en la comprensión uno tiene que hacer uso eh, de lo que realmente, de ese conocimiento que tuvo que adquirir. Es parte de la comprensión, el poder dar cuenta de algo, ¿no? ¿Qué es ese dar cuenta en las matemáticas? Abordar problemas. Pero cuando uno aborda un problema, dentro de la comprensión, uno tiene que interpretar. Y la pregunta es, ¿qué es interpretar para dar cuenta de los problemas? O sea, para poder abordar un problema. ¿Por qué tiene que interpretar? A ver qué les parece a ustedes. Escucho lo que quieran pensar. Vieron que yo las pongo siempre en bretes. No sigo las líneas que ustedes esperan de la didáctica. Yo lo veo como un sentido, ¿no? O sea, ¿qué sentido le encuentran al problema? La Un interpretación. sentido, dice Paola. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué sentido tiene el problema? ¿La interpretación tiene que ver con el sentido del problema? Yo estoy tirando la bola para ver a ver por dónde andan ustedes en función de lo que yo les quiero comentar. para mí sí, como dice Pau, tiene que ver también con el conocimiento que uno trae antes, previo, ¿no? A abordar ese problema. O O sea, sea, se uno pone se en interpreta. juego por Exacto. ahí eso. Eso tiene mucho que ver con lo que uno conoce de otras situaciones, porque uno interpreta en función de un contexto. Si no hay un contexto, no hay interpretación. Yo para poder interpretar algo, yo siempre pongo este ejemplo. El Quijote, Cervantes Saavedra, cuando escribió el Quijote, escribió una obra que hoy en día es monumental. ¿Quién no leyó algún pasaje del Quijote o leyó completo el Quijote? Pero alguien siempre algo del Quijote sabe. Ahora bien, el Quijote es uno solo. Les hago una pregunta. ¿Cuántos críticos literarios han hecho interpretaciones del Quijote? Desde el momento que se escribió hasta la fecha. Infinidad. Muchísima gente. Ahora, esas críticas no son del Quijote, son interpretaciones del Quijote. Cuando yo le asigno a un personaje algo, es porque estoy haciendo una interpretación de ese personaje. Y esa interpretación tiene que ver con las dos cosas que dijeron tanto Paola como Alejandra. Tiene que ver con el sentido que uno le da y tiene que ver con lo que uno conoce en el contexto previo a lo que uno está viendo, o lo que uno está mirando en una película, en una obra de teatro, en un texto o en una novela. En las matemáticas pasa lo mismo. No hay buena traducción si no hay interpretación. A mí me gusta poner un ejemplo que es muy lindo. Una de las canciones que más se ha escuchado en la historia de la humanidad, de que se escribió, no sé si por ahí coinciden conmigo, una de las canciones más escuchadas con distintos autores, cantautores, la cantaron hasta gente que se dedicó al rock, como gente que se dedicó a a la música eh, romántica, que es A mi manera, ¿no? Es una canción que se escribió. Ahora,
¿Cuál es la verdadera letra? Si ustedes la escuchan en castellano, hay un montón de versiones a mi manera en castellano. Si la escuchan en inglés, pasa lo mismo. No es lo mismo la versión de Frank Sinatra que la de Elvis Presley. No es lo mismo la versión de María Marta Serralima que la de Estela Raval, ni la de Isabel Pantoja en España. Si uno ve eso, ahora la verdadera letra, ¿dónde está? ¿Quién la escribió? Porque lo único que hay que son interpretaciones. Lo único que tiene que conservarse, ¿qué es de esa interpretación de la letra o de la canción? ¿Qué es lo que se tiene que conservar para decir, esta es la canción? Aparte de la música, ¿no? En el caso de una canción, la música se tiene que conservar. Pero hay algo más que se tiene que conservar dentro de la letra. Para decir, bueno, esta es la canción. Pues yo puedo cantar cualquier cosa, si no. ¿Qué opinan? ¿Qué será eso que se tiene que conservar? El significado que tiene. El significado, el sentido, lo que dijo Paola. El sentido y el significado, o sea, más que el significado, el sentido que tiene la letra. Si uno la escucha en inglés, que la escucha por Frank Sinatra, parece como que le está cantando a un amigo y él ya se está despidiendo de este mundo, la persona que está cantando. Mientras que si uno la canta en castellano, en una de las versiones en castellano, no dice eso, está pensando en alguien que ya ha hecho toda su vida, ¿no? Y que todavía no le está cantando a alguien. Por eso en el sentido que tiene en inglés es muy distinto al sentido que tiene en castellano la canción. Salvo en alguna traducción más literal, conserva el sentido. Pero en castellano las traducciones que se han hecho han cambiado en algunos casos hasta el sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy enseñando puedo cambiar el sentido de la cosa cuando hago una mala interpretación. Lo mismo que pasa con una canción. Una cosa es que yo esté cantando a un amigo, es como que la canción que, por ejemplo, que canta Frank Sinatra, la versión de Frank Sinatra, es como que él le está hablando a un amigo que él ya vivió toda su vida, que la vivió a su manera, como le gustó, y que ya está cerca del final. En cambio, si uno escucha la versión en castellano de María Marta Serralima, ella está cantando en función de cómo vivió ella, pero no le está diciendo nada a nadie que ya este es el final, sino que ha vivido de esa manera. Más aún, no lo dice a mi manera, dice a mi modo, que cambia bastante el sentido de la palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Esto qué quiere decir? Que si uno lo lleva al plano matemático, las malas interpretaciones o las deformadas interpretaciones pueden intervenir en una traducción que no sea correcta. Y una traducción que no está bien o no está correcta puede derivar en una mala interpretación. Eso es fundamental comprenderlo bien. Porque si no, cuando uno quiere pretender que el otro haga algo y no pone clarito cuáles son esas líneas interpretativas, puede generar mucha confusión. O sea que en la teoría de la traducción hay que incorporar sí o sí la interpretación. Y la interpretación es algo que nos va a permitir a nosotros tener sentido, el sentido de origen de lo que queremos enseñar, lo que dijo Paola. Está íntimamente relacionado con el sentido. A veces nosotros el sentido lo confundimos. El significado, como dijo Solana, no está mal, pero el significado dentro de un sentido tiene que ser. Y ese sentido es el que se conserva desde el origen del conocimiento que quiero enseñar, desde el origen de cuando se escribió la letra de la canción, desde el origen cuando se escribió un poema, desde el origen que se escribió la novela, desde el origen. Las interpretaciones tienen que respetar ese origen. Cuando yo en una interpretación no respeto ese origen, va a ser muy difícil que pueda hacer uso de ese conocimiento, que pueda dar cuenta de ese conocimiento. Por eso, dentro de lo que es la comprensión completa de un concepto, de un tema, de un conocimiento, sea matemático, de lo que sea, es fundamental que aparte de las cosas que hemos planteado, esté claramente establecida cuál es la
interpretación que uno está llevando en ese momento. Yo puedo dar interpretaciones diferentes sobre lo mismo. Y una mala traducción me puede llevar a una mala interpretación. O al revés, una mala interpretación puede hacer que yo no pueda hacer uso de un conocimiento matemático porque no lo comprendo, hace que me interfiera en la comprensión. Por eso la interpretación tiene que estar siempre en esa esencia de lo que realmente se quiere decir. Yo les voy a mostrar el ejemplo de Curry para poner el claro ejemplo. ¿A ustedes les gustan como yo lo planteo, el primero el problema y después les muestro un ejemplo? No sé si les gusta así. Hay gente que hace, en lugar de dar un marco de ideas de entrada, primero que pone el ejemplo y después uno tiene que mirar el ejemplo y no sabe para qué lo mira. Yo creo que ahora lo van a mirar con alguna idea de interpretar lo que les voy a decir, ¿no? De tener sentido. Ese sentido está en algún lado. Yo les voy a mostrar el ejemplo del triángulo de Curry y les voy a ir comentando de qué se trata. Lo van a ver enseguida. Voy a compartir, voy a compartir la pantalla, ya lo tengo abierto. Tengo esta versión que es muy bonita del triángulo. No sé si la llegan a ver. Avísenme si se ve bien, si no se ve. ¿Se ve el triángulo? Sí, ahí se puede ver. Muy bien. Bueno, como pueden ver, el triangulito, la cantidad total de triángulos, de teselado de los cuadraditos, son la misma, tanto en el de arriba como en el de abajo. Fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5 verticales y 13 en forma horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En el triangulito de arriba, fíjense que el área que está en amarillo es 65 medios, igual que en el de abajo. Pero en la parte de abajo pasa algo raro. Cuando agarro y reacomodo las figuras, no sé si la ven. ¿Ven? Acá hay 8 verde y 5 fucsia. ¿Sí? Acá arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que hay 7 verdes, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren lo que pasa. Sin embargo, si uno mira el de arriba con el de abajo, parece que son iguales. ¿Y dónde está el que me falta? Parece como que me falta uno, ¿no? Si uno los cuenta, el fucsia está igual, 4, 5, 6, 7. Pero el verde le está faltando uno. ¿Y dónde está el que le falta al verde? Fíjense que este son 6, 7, 8, 6, 7, 8, este está bien. ¿Qué opinan? Acá les muestra las proporciones, ¿ven? Parece que falta uno, ¿ven? 65 medio más 1 me da el de abajo. Mientras que el de arriba me da 65 y medio igual que el área amarilla. No sé si lo ven, lo que está pasando. El triángulo es el mismo. Lo único que estoy haciendo es un reacomodamiento de las figuras. Estoy haciendo una reinterpretación de las figuras. Y cuando hago una reinterpretación, la traducción no me da igual. ¿Qué opinan? ¿Lo vieron alguna vez esto? Yo creo que vi un ejemplo con un chocolate. Una persona que dividía un chocolate en ciertas partes y después quitaba un pedacito y acomodaba de nuevo las figuras. Las partes para que sí. ¿Y qué opinan con esto? ¿Qué es lo que estamos interpretando mal acá? ¿Dónde está el que me falta? Fíjense que el tamaño, la diagonal, termina en el mismo lugar. Todo bien. Pero hay algo que están dando mal.
¿Alguien más? Las demás chicas no lo vieron, ¿no? Nunca lo pensé, nunca lo vieron esto. ¿Qué estaremos traduciendo mal? A ver acá, si se fijan, tengo una distribución distinta, ¿ven? Se fueron sacando pedacitos, ¿ven? Y después al final lo sumamos. No quiero poner esa diapositiva porque ahí dice dónde se está interpretando mal la gráfica. Fíjense las proporciones. ¿Ven? Acá sacamos algunas proporciones para ver si estaba todo bien. 40-13. Acá aparece la proporción 40-13. 27-13. Parece que está todo bien. Las proporciones en las distancias parece que están todas bien, ¿no? Pero acá sobra una. No escucho nada. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Sí? ¿Qué opinan? Sí, A se ver, escucha. Karina. ¿Qué pasa, No, no tengo Karina? idea. ¿Te gustó el problema? Sí, está bueno, pero mirándolo ahora así a simple vista no me sale. No, a simple vista no sale, porque justamente no hay que mirarlo a simple vista. Vamos de nuevo. Miremos un poquito. ¿Dónde está la mala interpretación de esto? ¿Qué figuras son estas dos cosas? Toda esta figura en amarillo. Un triángulo. Acá tengo el mismo triángulo. Después tengo dos triángulos, uno rojo y uno verde. Después tengo dos cuadriláteros, ¿no? Si uno tuviese que definir qué son estas cosas. Y ahí está el problema. Que estas figuras no son 3 triángulos y 2 cuadriláteros. Son 5 cuadriláteros. Lo que pasa es que no los vemos bien. Miren acá en la última gráfica. Esta figura, que parece un triángulo, no es un triángulo. Se los voy a poner más grande. Miren dónde está este punto y miren dónde está este otro punto. ¿Qué forma acá? Esto no es una diagonal. Fíjense cuando lo reacomodo, acá se ve mejor, ¿no? ¿Qué va formando? Un cuadrilátero, ¿ven? Es una figura de 4 lados, no de 3. El que parece un triángulo es un falso triángulo, que se come este pedacito cuando queda cóncavo, ¿ven? Acá, mientras que aparece el cuadralito cuando queda convexo. ¿Ven dónde están los puntos de la figura? Es un cuadrilátero muy finito. ¿Qué opinan? No lo habían visto esto, este detalle. Que cuando uno lo mira a golpe de ojo parece un triángulo. ¿Ven? Acá hicimos todos los pedacitos. En realidad son 4 cuadriláteros. ¿Sí? Este es un triángulo solo, pero cuando se junta con este no forman todo el triángulo, ¿ven? No es un solo lado. Acá se comba para abajo, y si lo pongo arriba se comba, ¿ven? Hace esto. A golpe de ojo pareciera que fuera una diagonal, pero no la es. Y ahí está la diferencia con ese triangulito que falta. Lo interesante es que cuando uno lo ve todo junto y lo pinta de un saque, ¿qué pasa? Miren lo que pasa. ¿Cómo se ve? Se ve como un triángulo. Y en realidad no es un triángulo. Es un cuadrilátero.
¿Qué estábamos haciendo de la figura? ¿Una mala qué? Interpretación. Una mala interpretación. Partíamos de un supuesto que es falso. Claro. El sentido que estábamos perdiendo era el sentido de lo que es la figura, en este ejemplo. Y ese sentido se estaba perdiendo. ¿Qué les parece? ¿No les parece que a veces hacemos estas cosas? Cuando uno hace un trabajo de investigación en cómo comunicar estas cosas, es importante, como pueden ver, no perder de vista el sentido, el contexto que uno tiene que hacer cuando interpreta. Porque fíjense que una mala interpretación, no puedo ni siquiera calcular el área de esa figura y es una pavada. Algo tan simple como eso. No estamos haciendo una integral, ni ecuaciones diferenciales, ni nada de eso. Simplemente calcular el área base por altura sobre 2. ¿Cómo deberíamos haber calculado el área de esa cosa? Largo por ancho de cada uno. Porque es un cuadrilátero. O dividirlo en las partes y calcular el área de cada una, que es lo que hice yo. Donde son triángulos, pero esos son triángulos de un solo lado. No es que forman un triángulo dos de esa figura superpuesta, porque en realidad no están formando un triángulo. Por eso es importante mirar todas estas cosas cuando uno hace interpretaciones. El triángulo de Curry es una muy mala interpretación para calcular áreas. ¿Saben para qué lo usaba yo? No sé si alguna vez estudiaron o escucharon la técnica de elementos finitos para resolver problemas de ingeniería. La técnica de elementos finitos se basa en agarrar una superficie o un volumen que es irregular y partirlo, como hicimos con el triángulo, en cuadritos. Y después sumar todos esos cuadritos. Cuanto más chiquito es el cuadrito, más fácil va a ser para teselar algo que tenga lados curvos. Ustedes imagínense, si yo tengo una figura y hago una mala interpretación de los cuadritos que puse en esa figura. Me pasa lo del triángulo de Curry. A veces termina siendo una figura que no es la que yo tenía. ¿Y de dónde proviene el error? Tal vez aplique la técnica del cálculo en forma impecable, pero el error no vino de la técnica del cálculo, ni el resultado del cálculo, ni la máquina que usé para hacer el cálculo, o el método analítico a mano que usé para resolver el cálculo. ¿De dónde proviene el error? De una mala interpretación. Y eso pasa muy a menudo. Esto pasa mucho cuando los estudiantes te dicen, yo entiendo lo que usted dice, pero no puedo resolver ningún problema. ¿Nunca les pasó eso? ¿O ustedes nunca le dijeron a un profesor, yo entiendo lo que usted dice, pero no puedo resolver ningún problema de los que me dio en la práctica? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Por qué piensan que pasa eso? A ver, escucho, lo que quieran opinar. ¿Por qué piensan que va a pasar eso? Bueno, yo no lo pensaba mucho y pensaba que era falta de práctica, ¿no? Así que no sé. Vos pensabas que era por falta de práctica. Sí, No, no lo pensaba mucho, la verdad. no es solamente la falta de práctica. La falta de práctica lo que te da es cancha, pero es por malas interpretaciones. Porque vos estás haciendo una traducción que está basada en una interpretación que vos haces del hecho. Y tal vez esa interpretación no sea la correcta. Como en este caso, estoy partiendo de la base de que eso que tengo ahí es un triángulo, no un cuadrilátero. ¿Qué estoy haciendo del hecho? ¿Una mala qué? Interpretación. Estoy asegurando algo que no es, que no está en ese problema. Entonces, cuando a vos te dan una teoría matemática para resolver problemas, tenés que comprenderla, pero a su vez tenés que hacer buenas interpretaciones. La comprensión va acompañada de la mano de la interpretación. Si no, no hay manera que uno pueda abordar un problema.
O sea, con una buena comprensión tampoco alcanza a abordar bien los problemas. Yo primero tengo que entender lo que se me dice, eso está directamente relacionado con los significados, con la parte semántica del lenguaje. Después que comprendí, ¿qué tengo que hacer? Que entendí, tengo que comprender, tengo que poder derivar lo que entendí desde procedimientos deductivos, lógicos, y hacer uso de ellos en distintos problemas. Pero cuando voy a hacer uso de ellos en distintos problemas, aparte, tengo que interpretar para que la comprensión esté completa. Porque si yo interpreto mal, puede hacer que ese uso que haga de la parte deductiva, de lo que me llevó a mí a comprender el procedimiento o la teoría, la aplique mal. Y esa aplicación mal no tiene solo que ver con falta de práctica, como dice Paola. Uno puede pensar que es falta de práctica, falta de cancha, pero la práctica la podría agarrar repitiendo cosas en forma continua y sin embargo seguir sin comprender porque hago malas interpretaciones. Ejemplo, hay gente que hace 1000 problemas y va al examen, le ponen el 1001 que nunca hizo, ¿y qué le pasa? Lo hace mal. Porque los otros 1000 que hizo, ¿tiene práctica esa persona? Sí, son 1000 problemas. Práctica tiene. Los hizo todo bien. Porque esos 1000 que hizo son de una manera, que tienen una única interpretación. Entonces repitió los procedimientos. ¿Los comprendió? Sí, los pudo deducir, todo, perfecto hasta ahí. Pero no puede resolver todo tipo de problema, porque no puede hacer uso. Y hacer uso implica no solamente comprender, sino también interpretar. ¿Se entiende esto? Esto pasa mucho también en el derecho. ¿Vieron? Cuando dice, la ley hasta acá no llega, el juez tuvo que interpretar la situación y de ahí tomar una decisión. Eso es terrible en el derecho. ¿Por qué? Porque esa interpretación la puede hacer a como a él se le cante. Imagínate si interpreta mal. Vos vas preso de por vida. O depende de dónde estés. Si estás en Texas, tal vez termines en la silla eléctrica de una mala interpretación del juez. O en la guillotina. No sé. Te podés imaginar que esto no es joda. En las matemáticas uno se puede equivocar en un procedimiento, en el resultado de un problema. Pero en otros lugares, como en el derecho, no debería haber interpretaciones. ¿Vieron cuando dicen, y el juez interpreta? ¿Vieron cuando se interpreta la ley de quién tiene más derechos? Si el acusado o la víctima, vieron que hay gente que dice que no, que cómo, la víctima tiene derechos también, y hay gente que lo quiere matar. Viste que hay dos posturas, los que dicen que la víctima tiene que tener todos los derechos y que esto, y los otros dicen, no, el acusado no tiene que tener tal cosa, ¿cómo va a tener ese derecho? Que les dicen, ¿cómo es que les dicen a estos últimos, a estas doctrinas blandas, vieron que tienen nombres y todas esas doctrinas? ¿Por qué surgen esas doctrinas? Por malas interpretaciones. Porque las leyes están mal escritas. Cuando vos tenés un documento que tenés que cumplir y lo tenés mal escrito, da lugar a muchas interpretaciones. Lo que uno en la ciencia trata de hacer es que esas interpretaciones sean únicas. Cuanto menos interpretaciones uno pueda hacer de un hecho, para aplicar un concepto, una idea, una ley, una teoría, esa interpretación va a tratar de resolver el problema en forma correcta, porque va a haber pocas interpretaciones. Ahora, cuando yo tengo muchas interpretaciones de un mismo hecho, puede terminar muy mal. Eso en la matemática no sucede. Cuando yo tengo dos interpretaciones distintas de un mismo hecho, o una sobra o una está mal.
Por eso en el caso del triángulo de Curry, estábamos interpretando mal de entrada. No hay dos interpretaciones de que eso es un cuadrilátero. No puede ser nunca un triángulo porque no cumple ninguna propiedad de los triángulos. Fíjense, el triángulo total. No dan los números. Sin embargo, en la vida cotidiana y en el derecho, de un mismo suceso hay un montón de interpretaciones. Y todas son posibles y considerarse correctas. Eso en las matemáticas no puede suceder. Porque de todas las interpretaciones hay una sola correcta, la que resuelve el problema. Y ese es un tema que va en contra, ese es el otro problema por el cual a la gente no les gustan las matemáticas. Porque no podés hacer interpretación como vos se te ocurra. Cuando vos haces una interpretación como se te ocurra, el problema se resuelve, no se termina resolviendo. Y esto es fundamental para que ustedes, si uno quiere hacer un poco de investigación de cómo esto se da, digamos, en la comunicación o en la enseñanza de la matemática, es central que la persona comprenda que dentro de las interpretaciones que uno hace, hay una sola que es verdadera para cada problema. Y ahí está el meollo de la cuestión. En la justicia o en el derecho, eso queda a criterio del juez. Y va a haber tantas interpretaciones como jueces haya. Eso es terrible. Y uno se preguntará, Profesor, sí. perdón, las distintas interpretaciones, o sea, sería algo diferente a las diferentes formas de llegar a lo mismo, ¿verdad? Claro, exacto. O sea, esto es diferente, porque capaz que llegan al mismo resultado, pero de diferentes formas. Ahí no sería el tema, no sería un tema de interpretación, sería un tema más de acción. Son procedimientos. No confundir interpretación con procedimiento. Lo que vos estás hablando Claro. es un procedimiento. Bien. Que vos, hay que aclarar eso también, ¿o no? claro que hay que aclarar. Ahí tenemos otra confusión. Muy buena la que acabas de decir. Excelente, Solana. ¿Entienden lo que ellas dicen? Lo que dice Solana. No. Que yo haga una demostración geométrica o la haga desde las proporciones de otro triángulo para demostrar el teorema de Pitágoras, como tiene. Esas no son interpretaciones. Esos son distintos procedimientos lógicos, donde cada una puede tener su interpretación. ¿Está? Las interpretaciones tienen que ver, una vez establecido el proceso, con el problema en sí. ¿Qué estoy interpretando de ese problema? ¿Qué me está diciendo ese problema que yo tengo que tener en cuenta para poder resolver lo que me está faltando? Por ejemplo, malas interpretaciones podrían ser falacias. Falacias de problemas que yo estoy considerando como este caso. ¿Cuál es la falacia del triángulo de Curry? Que yo considero que es un triángulo de entrada. Es falso, es una falacia. No es un triángulo, es un cuadrilátero. ¿Entienden? Porque estoy interpretando mal. Pero esto no tiene que ver con el procedimiento que yo tenga que hacer, por ejemplo, para calcular el área o ver si le falta el cuadrito. Yo lo puedo hacer de distintos procedimientos. ¿Se entiende lo que dijo Solana? Los procedimientos son otra cosa. Hay que diferenciar interpretación de procedimiento. Excelente lo que planteaste, Solana. Esa es otra de las cuestiones que están confusas en la educación. Yo puedo hacer un buen procedimiento sobre una mala interpretación. Recién, cuando calculé el área que faltaba un cuadradito, hice un buen procedimiento, separé todo, pero la interpretación estaba mal, porque cuando lo junté, seguí considerando en un primer momento que era un triángulo, en realidad un cuadrilátero. Cuando me doy cuenta que es el cuadrilátero, el mismo procedimiento corrige la interpretación inadecuada que tenía de entrada. ¿Se entiende la diferencia entre procedimiento e interpretación? Podría haber calculado el área de la forma que se me ocurre. En uno de los casos lo separé a todo. En otro caso fui sacando proporciones. ¿Vieron?
Hay dos casos. Uno los separé a todos y después los sumé. Ese es un procedimiento. Eso no es una interpretación, es un procedimiento. Estoy procediendo a resolver algo. Y por el otro lado, ¿qué hice? Saqué proporciones. 5 es a 13 como X es a tanto. Lo fui haciendo con proporción y sumando los pedazos de las proporciones. De las dos maneras, llegué a un mismo resultado. Falso. ¿Y de dónde proviene ese falso resultado? De una mala interpretación, no de un mal procedimiento. Los dos procedimientos son correctos. ¿Sí, Solana? ¿Te queda claro? Muy bueno, y el ejemplo te lo permite ver en toda su dimensión. ¿No les pasó muchas veces que los chicos, o ustedes les enseñan y el procedimiento está correcto? El resultado está correcto, pero cuando le decís, ¿qué está diciendo eso? ¿Qué te está diciendo ese resultado? No lo pueden interpretar. Y tal vez no lo pueden interpretar o lo interpretan mal, y lo peor es que no lo puedan interpretar, no que lo interpreten mal, porque por lo menos habría una interpretación, aunque esté errada. Que no lo puedan interpretar quiere decir que están resolviendo cosas, cuentas sueltas, con procedimientos que no comprenden por qué. Porque no pueden sacar una interpretación de lo que están haciendo. Eso es no dar cuenta del problema. Porque si eso lo quieren transferir del problema 1000 al 1001, no lo pueden hacer. Y es por eso que no pueden resolver, aunque hayan resuelto 1000 problemas, no pueden resolver el 1001 que vuelve a tomar en el examen. ¿Entienden el problema? Esto está muy íntimamente relacionado con la enseñanza formal, interpretación y procedimiento. Yo no hablé del procedimiento porque el procedimiento queda libre albedrío de cada uno para resolver el problema. Pero la interpretación no puede ser, no puede ser como en la justicia, que haya muchas interpretaciones de un mismo hecho. Aunque en la justicia no debería tampoco. ¿Cómo se solucionaría en la justicia? Para que haya una sola interpretación para cada hecho. Que las leyes contemplen todas las situaciones. Y me va a decir, eso es imposible de redactar. No, pero los marcos generales son posibles de redactar. Cuando vos dejás fisuras en una ley, das lugar a la interpretación de quien tenga que administrar la ley. El juez no debería ser un interpretador de las leyes, tendría que ser un ejecutor. Es decir, pasó tal hecho, está aprobado, dice tal cosa, acá está el castigo. Leo y aplico, no, leo e interpreto. Porque cuando leo e interpreto, ¿qué me pasa? Puedo interpretar mal. Me puede pasar lo que me pasa en matemática. O leo, interpreto para el lado que me conviene, que es peor todavía. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Hay una... ¿Habrán escuchado de Pierre de Fermat ustedes alguna vez? El matemático que puso en jaque a todos los matemáticos desde el siglo XVII hasta la fecha, hasta hace 25 años, con un teorema que se llamó el último teorema de Fermat, que se resolvió en el año 1995. ¿Lo escucharon eso alguna vez? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, es muy conocido. El teorema decía que el teorema de Pitágoras, con números enteros en el exponente, a partir del 3 inclusive, o sea, a partir del 2 en adelante, el teorema de Pitágoras es con x cuadrado igual a y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Para el partir del 3 no existe ninguna terna de números enteros x y z que cumplan esa relación. O sea, si tengo x cubo más y al cubo más z al cubo, no hay ninguna terna x y z de números enteros que la cumpla. En el único caso que se cumple es para el x y z, para cuando tengo exponente 2. El teorema de Pitágoras. El caso más simple es 3, 4, 5, ¿no? La terna 3, 4, 5 la cumple. Ahora bien, ese teorema, Pierre de Fermat, era juez, aparte. O sea, en realidad era juez.
en Toulouse, en Francia. Y los jueces en aquel entonces no podían fallar. ¿Cómo la justicia, el Estado, obligó a que los jueces puedan fallar sin interpretaciones sobre los sujetos? Miren lo que hizo. ¿Ustedes saben por qué Fermat, que era juez, se dedicaba a escribirle enigmas matemáticos a los matemáticos? Ahora les voy a contar por qué. Porque la justicia en aquel entonces, en Francia, como no podía escribir todas las situaciones que se podrían dar de hechos delictivos, se le ocurrió que dado que el juez va a hacer interpretaciones, haga yo lo que haga, porque siempre me va a faltar alguna cosa, alguna situación donde no la voy a poder, no es como en las matemáticas que hay una sola interpretación y punto. Entonces, se le ocurrió lo siguiente a la justicia. Cada nombramiento judicial iba a durar 2 años nada más. O sea que uno va a ser juez por 2 años. Y en ese periodo, para administrar justicia, y no puede hacer interpretación, y que la interpretación sea lo más, porque ahora vienen las interpretaciones objetivas y subjetivas. Lo más objetiva posible. ¿Qué quiere decir? Que cuando ve el hecho, que sea algo objetivo, algo que tiene que ver con él, con su convicción de lo que es el hecho, ya que va a tener que hacer interpretaciones. Eso en la matemática tampoco se puede hacer, porque ¿qué se trata de hacer en una ciencia formal como la matemática? Eliminar lo pragmático, todo lo pragmático que pueda, porque si hago interpretaciones puedo dar lugar a cualquier cosa. Sin embargo, en la justicia, en el derecho, Francia había dicho, bueno, dado que este señor va a administrar justicia y no le voy a poder evitar hacer interpretaciones, aunque escriba el mejor código civil, el mejor código penal, el mejor código, ¿qué voy a hacer? Lo voy a encerrar durante el periodo que va a ser juez, va a recibir las causas sin nombre y apellidos y va a quedar encerrado ahí. Lo único que va a poder es que alguien le traiga de comer y sus bases para higienizarse y punto. Y si está enfermo, que pegue un grito. Entonces, cuando vos ibas a ser juez en Francia, por 2 años no ibas a tener contacto con el resto del universo. ¿Escucharon? Para no favorecer en los fallos a nadie. Y cuando te llegaba la causa, te llegaba el sujeto 1, el sujeto 2, el sujeto 3. No decía fulanito, menganito, perenguito. No sabías quién era. Capaz que estabas mandando a la guillotina a tu mamá. Te llegó una causa de que tu mamá había robado, y en aquel momento hasta por robo te mandaban a la muerte, o te colgaban. Entonces había que tener cuidado, porque vos ibas a ser juez en forma de lo más imparcial que se podía hacer. ¿Escucharon lo que les acabo de contar? Imagínense si eso lo aplicáramos ahora. No quedaría ninguno vivo, ni siquiera los que nombran a los jueces. Pero lo interesante de la situación es que Fermat, lo único que podía hacer un juez en aquel entonces, cartearse solamente con gente diplomática y académica. No mucho, 2 o 3 veces por mes. Y Fermat se le había agarrado con los matemáticos, porque estaba aburrido, entonces le mandaba enigmas matemáticos a todos los matemáticos de la época para ver si lo resolvían. Y esa era su diversión. Por eso se encontró en una aritmética de Diofanto que él tenía, en el último teorema de Fermat, escrito ahí. El enigma que no se lo había mandado a nadie, había quedado escrito ahí y se encontró después que él murió, en 1650. Fermat murió en 1650. Es muy interesante la historia, porque justamente las interpretaciones, como la justicia no podía eliminar todas las interpretaciones del código civil o el código penal, se le ocurrió encerrar al juez, eliminarlo de combate, todo lo que se le podía quitar al juez. Una decisión interesante fue. Eso es decirte, mira, con vos no puedo, así que voy a tener que tratar de atarte, dejarte inactivo para que vos administres correctamente justicia. Dentro de las matemáticas, si uno lo lleva al plano matemático, eso no sucede. Pues las matemáticas
cuando uno hace una mala interpretación de un problema, pasa lo que nos acaba de pasar con el triángulo de Curry. No es ningún triángulo. Fíjense que hasta se llama el triángulo de Curry. ¿Por qué pensarán que se le puso ese nombre? Porque si le ponemos el nombre cuadrilátero de Curry, ¿qué vamos a mirar enseguida cuando nos den el triángulo? Ah, no, eso no debe ser un triángulo, lo primero que pensamos. Pero vieron que yo las dejé un rato para que lo piensen un ratito y ninguna se dio cuenta que era un cuadrilátero. Porque casi ni se ve. Pero si yo lo pongo como título, ¿qué estoy haciendo ya? Incentivando donde hay que mirar. Estoy dándote la verdadera interpretación. Te estoy diciendo que es lo que tenés que interpretar. Esa es otra de las cosas que no hay que hacer cuando uno enseña. No incentivar la interpretación al sentido que vos querés o al sentido que realmente tiene, sino dejar que a ver que el otro a ver hasta dónde llega. Es cierto que acá tenemos poco tiempo, por eso yo me avancé. Lo interesante hubiese sido que yo lo planteé y que ustedes lo piensen a ver qué encuentran. ¿Está? Pero como quiero ver otro tema más antes de cerrar el curso, que tampoco lo quiero grabar, quiero que lo charlemos, este tema me parece central, este que estamos planteando. No sé qué les parece esto de la interpretación. ¿Les ha pasado muchas veces que los muchachos, las chicas que donde le enseñan a ustedes, sé que ustedes ya deben estar trabajando, le han hecho malas interpretaciones? A ver qué ejemplos tienen. Me gustaría que me los mandaran, como hicieron hasta ahora con todo lo otro. Alguien escribió uno de los trabajos que leí, es tan impecable. No sé si fue cierto lo que me escribieron. Supongo que deben ser ciertas esas anécdotas. Son tipo anécdotas, pero muy bien redactadas. Me gustaron mucho. Por otro lado, o sea que estoy, les digo. Escucho, a ver, alguna anécdota que se pueda contar rápido que les haya pasado con esto de la interpretación y los procedimientos. No me va a decir que no tengan ninguna anécdota, que se acuerden. No dicen nada, están silenciosa hoy, chica. ¿No? Karina, ¿no tenés ninguna? ¿Que te acuerdes algo lindo? En este momento no se me ocurre nada. Sí, sé que hay varias situaciones, pero a ver, estoy pensando en alguna. Son muy interesantes. Con inecuaciones, por ejemplo, lo único que cambia es, bueno, no tenemos un igual, tenemos un símbolo que representa un signo que es el menor, mayor, menor, igual. Y para representar en la recta costaba igual, a pesar de que lo que se estaba queriendo decir era bastante sencillo. Porque que... no lo pueden interpretar. Sí. Está bien. Eso lleva tiempo. Ahí hay otra cosa que también es difícil de interpretar cuando hay que multiplicar por un negativo y dar vuelta a la boca del sí, signo. pero eso se suele dejar para el final, para practicar. Claro, pero eso también cuesta interpretarlo bien. Porque esa parte también. Eso es costoso. Eso cuesta mucho porque, claro, eso de la única manera que se interpreta es con números. Eso es con números, no hay otra. Sí. Eso para mostrar por qué hay que darle vuelta a la boca. Aparte, ese signo es una porquería. Si hay que reconocer a alguien que se le ocurrió ese signo, es una porquería. Porque hay que acordarse que el de este lado, el donde está el pico, es menor. Pero como vos ponés el número de este lado, vos podés decir, este es menor que este. Lo podés leer así. Mucha gente lo lee así. Que el que está de este lado es más chico que este. Porque dice, este es menor que este. Lo lee de atrás hacia adelante, nunca de adelante para donde leemos nosotros. No entiendo por qué. Eso es una mala interpretación de la lectura. ¿Se dan cuenta del signo? No sé si entienden lo que les estoy diciendo. Si ustedes tienen ese signo, ustedes ponen 2 es menor que 3. Con el número se ve bien, pero hay gente que dice, esto es más chico que esto. Lo leen así. Y eso es una mala interpretación de la lectura. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo leen al revés. Si vos me preguntás el motivo, no sé cómo funciona de cada uno. Porque lo peor que hay es esta boca, ¿no? Más aún, en muchas teorías físicas, ni siquiera se usa.
A veces se pone la palabra, es menor que y chau. Es más fácil. Cuando son números no hay ninguna discusión. El tema es que cuando estos son expresiones del álgebra o analíticas, que uno tiene que ver si eso es más chico que lo otro. Esto cuesta mucho, por ejemplo, cuando uno tiene que demostrar un límite, que tiene que acotar, ¿no? Que tiene que mostrar que la diferencia del módulo es más chico que un épsilon, que una distancia dada. ¿Y cómo demuestro eso? Y hago un zafarrancho con estos signos que mamá mía. Porque hay malas interpretaciones. No creo que nadie no comprenda esa definición, que es muy tonta. El problema es la interpretación que surge a partir de los signos ya, el problema. Yo creo que diste en la tecla, Karina, es un problema interesante y es algo que se enseña mucho todavía en la escuela. Yo cuando iba al colegio no me acuerdo si se enseñaba con desigualdades. Creo que algo se enseñaba, no sé ahora. No se le da mucha importancia, pero sí puede ser un tema como que puede servir como complemento. Claro. O si saben que lo van a ver el año que le sigue. Sé que, por ejemplo, en los ingresos se insiste mucho en eso. No sé si ustedes lo vieron, algún ingreso a cualquier facultad, todo eso insisten con estas cuentas. No sé ustedes qué opinan. No sé ustedes cómo han hecho el ingreso, cuando ingresaron, si había ingreso, no sé cómo es la historia acá. Yo hace poquito que estoy en el instituto, no conozco bien a las carreras acá donde están ustedes. Ustedes ya se van. Hasta cuando yo ingresé no había ingreso en el No hay profesorado. ingreso, se ingresa directamente. Creo que ahora sí. Ajá. Sí hay un ingreso. Sí, hay. Pero creo que no es obligatorio. Creo que O sea que no hay, en realidad, a quien tiene ganas. es como una nivelación, me parece. Claro, pero no es un ingreso como está el ciclo básico en la universidad. No, No. creo que no. No tenés que rendir ninguna materia, que te tomen un examen formal, ni nada de eso. O sea, que es como una cosa de nivelación para el que quiera ir. Sí. O obligatorio para que te tomen asistencia, nada más. Una cosa así será. Está bien. No, el tema es, como ya les vuelvo a decir, este tema es muy interesante porque si uno tiene que mirar para poder desarrollar, fíjense todo lo que hemos charlado, hubiera estado bueno, lo único que podría haber estado bueno es que ustedes, si hubiéramos estado en una situación presencial, este seminario complementarlo con algo que puedan poner en práctica de todo lo que dijimos, en donde ustedes trabajan, es decir, mostrarle a los muchachos, a las chicas, alguna situación y ver qué interpretaciones hacen, hasta dónde comprendieron, cómo medir esa comprensión. Eso nos quedó del curso, eso no lo vamos a poder hacer. Pero hubiera estado interesante, con eso hubiéramos cerrado, digamos, el trabajo del seminario, el objetivo del seminario. Pero creo que con todo lo que dejamos planteado hay mucho para cuando uno quiere hacer una investigación, de saber. Una investigación no quiere decir que uno tiene una investigación seria. No, una investigación, una pequeña investigación, uno quiere saber, a ver, esta gente que tengo acá, ¿me está comprendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Está llegando a poder resolver problemas? Porque en realidad como docente van a querer eso ustedes, el objetivo de cada curso que dicten. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ver qué tengo que tener en cuenta para hacer tal cosa. En el curso que hice cuando estudiaba, bueno, dijeron, podríamos mirar que la interpretación tiene que ser única, cómo está interpretando la cosa, poner el ojo donde lo está haciendo. El tema es cómo lo resolvés. Porque, a ver, ¿cómo ustedes resolverían el problema del triángulo de Curry? Sería una buena forma de abordarlo, ¿no? De decir, bueno, esta es la interpretación. ¿Cómo yo oriento a alguien, con ese ejemplo, con otro ejemplo, para sacarlo de esa idea, irlo llevando a la idea correcta o a la interpretación correcta, sin que yo se la diga? Yo con usted hice mal, ¿qué hice? Se los dije. ¿Está bien? No debía haber hecho eso. Si yo quiero realmente, pero no tengo el tiempo del mundo en este momento. Lo que quiero es que comprendan lo otro, lo que les tengo que decir. Ahora, si ustedes van a tener, ahí lleva tiempo investigar. ¿Qué sería investigar? Ir viendo qué le puedo decir a alguien para llevarlo a la verdadera interpretación y después encontrar el problema y resolverlo. Un problema bien interpretado es un 80% del problema resuelto. Todos los matemáticos dicen eso. ¿Por qué? Porque una buena interpretación
hace que el problema prácticamente esté resuelto. Cuando me doy cuenta que el triángulo ese es un cuadrilátero, está claro de dónde falta el cuadrito. Es porque no lo estoy considerando bien. Se comió más de un lado que del otro, fue sumando el área y formó un cuadrito. Simple. ¿Se dan cuenta? Ahora, si es un triángulo, no tengo manera de explicar eso. Sería una cosa de milagro de la naturaleza, sería. Es como si un día me levanto y en lugar de que las cosas se caigan para abajo, se caen para arriba, más o menos lo mismo. Eso no va a pasar nunca. Aunque si alguna vez pasa eso, tendría que empezar a interpretar de nuevo qué es la gravedad. No sé si vamos bien con lo que quiero decir. Esto es fundamental que lo vayan pensando, por si algún momento ustedes se les presentan situaciones que tengan que resolver. El objetivo mío es ese, no es en este momento que puedan poner algo en práctica porque no lo podemos hacer. Pero hubiera estado bueno, ¿no? Una cosa cada persona, un problema cada persona y lo vamos a ver qué hacen los muchachos, los que estudian. Eso hubiera estado bueno. Pero bueno, con esto por hoy creo que está bien. La semana que viene les quiero grabar algo más, pero denme un tiempito. Se las prometo la clase grabada. La semana que viene vamos a ver algo que había quedado pendiente de la otra clase, no la que no se pudo dar, sino la anterior, que fue, no sé si se acuerdan, ver el tema de la teoría mía de la traducción, cómo se da en el contexto. Nosotros lo hemos tratado en el contexto epistemológico hasta ahora nada más. ¿O no? El contexto que le dimos fue epistémico, fue desde el lenguaje, las leyes de la matemática, o sea, la estructura matemática, y cómo esa traducción se da en ese contexto. Pero cuando uno enseña, no tienes el contexto epistemológico de la propia ciencia solamente. Tiene un contexto ético, que no hemos hablado, ¿sí? Y tiene un contexto social, que hace al epistemológico. Ustedes no enseñan matemática fuera de una sociedad. Y hay reglas. Yo le pondría el contexto institucional, más que social, porque social sería muy grande para una persona que instruye en la enseñanza formal. Pero si uno se dedicara a cualquier tipo de comunicación, sería social. Mientras que dentro de lo formal sería institucional, el contexto que determina la institución. ¿Se entiende? O sea que tenemos que ver esos dos contextos todavía. Cómo influyen en poder uno abordar un tema y de qué manera. ¿No? Porque una vez que uno comprendió el contexto epistemológico, para poder... Yo estoy centrado en una teoría. Mi idea de enseñar es de traducir, como pueden ver. Y sobre eso me voy a mover, pero no me voy a mover donde yo quiero. Me voy a mover en una institución con determinados valores. Entonces tengo un contexto institucional y un contexto ético. Vieron que, no sé si habrán leído, hoy en día está muy de moda las cuestiones éticas de la ciencia. Y es importante tenerlo en cuenta. Yo tengo una amiga, una señora muy grande, ya se ha retirado, que estuvo en el grupo de nosotros con el doctor Boido, Celia Baldatti. Yo les recomendaría que lean algunos artículos de internet de ella, Celia Baldatti con B larga. Es impecable los trabajos que tiene. En internet hay varios. Ella es socióloga de la ciencia. Se dedicó toda la vida a eso. Es una de las mejores. Yo he dado cursos de capacitación, como les dije, y la he llevado a ella, la he ido a buscar a la casa y la he llevado a dar charlas conmigo, porque son impresionantes las charlas que da sobre sociología de la ciencia y cómo se debe tener en cuenta la cuestión ética de la ciencia, de toda la ciencia, no solamente de la matemática. Increíble el trabajo que tiene hecho. Entre las cuestiones de ciencias de la medicina hasta cuestiones de las ciencias formales, donde uno quiera. Principalmente, por ejemplo, en las ciencias formales, en la computación. Ella ha hecho trabajo de ética en la computación. Es increíble lo que ha hecho esta mujer. Por eso les digo, hay mucho trabajo de ella. Ahora
no les puedo decir cuál es uno mejor que el otro, porque pero si los buscan en internet, busquen Celia Baldatti, la googlean, la van a encontrar. Celia con C, Baldatti B larga, como suena. Una de las mejores. Estuvo en el grupo de nosotros, era la codirectora del grupo, donde yo estuve 10 años en Historia y Epistemología de la Física, el grupo del doctor Boido. Así que bueno, es una de las mejores que hubo en el país y vamos a usar algunas ideas de ellas para definir estos dos contextos la semana que viene. ¿De acuerdo? Y de tarea, para ir cerrando, recuerden que así vamos cerrando el curso, me pueden ir mandando algunos ejemplos que se acuerden de qué alumnos han hecho malas interpretaciones con ustedes. Y no confundir interpretación con procedimiento. Si quieren aclarar algo de procedimientos que hayan hecho para resolver, recuerden que una mala interpretación puede tener procedimientos correctos. Yo puedo hacer buenos procedimientos y estoy interpretando mal. ¿Está? No tiene, una cosa no quita la otra. ¿Sí, Solana, te quedó claro? Me preocupa que te haya quedado claro, nada más. ¿Eh? ¿Sí? Dedo para arriba. El nene no te deja quieta. 2, y sí. 3, y el grande. Y el grande... El grande no está. No está, ese no jode. No, cuando está él, los chiquitos están con él. Claro, el grande no está. ¿Trabaja? ¿Tiene que trabajar? Sí. ¿Qué tiene? Sí. ¿Actividad importante de estas? Médico. ¿Médico? Cirujano. Está en el horno. Ese no se salvó. No, todavía no sé si... Esperemos que se salve porque están cayendo todos. No, es de terror. Bueno, tengan cuidado. Se cuida, sí. ¿No? Me imagino. Obvio, él no socializa con nadie, hace su trabajo, opera con todo el equipo que parece astronauta. Perfecto. Es lo que hay que hacer. Y al supermercado tiene que ir uno solo. Estoy harto de decirle eso a la gente. No ir en familia, ¿qué va a hacer? La gente no la entiende. No la entiende. Bueno, espero que la hayan disfrutado la clase. ¿Les gustó el tema? Es muy interesante el tema. A mí me gusta mucho este tema, discutirlo. Chicas, nos vemos la semana que viene. Tal vez, si puedo esta semana, ya lo grabo. Estoy grabando todo lo que puedo que le debo a la gente. Le debo muchas cosas. Estuve casi una semana sin internet. Lo lamento en el alma. Ahora que pagué, vamos a ver si funciona. Pagué más. No es que no pagaba. Así que bueno. Bueno, las dejo entonces. Quedamos así. Ahí está el nene. Mira cómo me saluda. Chao, chicas. Nos vemos. Chao, chicas. Chao. Chao. Hasta el otro también.